Y minutos de ajuste en los mercados financieros de la renta variable en Europa. Tenemos al IBEX 35 a esta hora rebotando 0,85% hasta los 9.331 puntos. Asienta el selectivo de la bolsa española sobre ese nivel que perdía hace apenas unas jornadas en un contexto de mercado en el que cabe atender también al mercado de divisas. El par euro-dólar sobre zona positiva. María Marcos, analista de mercados Forex en Monex Europe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, el par euro-dólar, divisa única frente a billete verde, superado y cotizando por encima de ese umbral del 1,10. ¿Trabajan sobre un escenario en el que pueda seguir repuntando? Bueno, el repunte que queda de ver por ahora todavía no sabemos cuán posible es, aunque sí contábamos en nuestro escenario base con que este umbral del 1,10 se llegase a tocar al menos en el corto plazo. El resultado se ha adelantado con respecto a lo que preveíamos, y es que ayer, en medio de lo que parecía una jornada tranquila para el eurodólar, la publicación de los precios de subasta de los coches en Estados Unidos, que si bien es un indicador que normalmente no está dentro de nuestro radar, sí que constituye un componente importante dentro de la cesta del IPC en Estados Unidos, mostró una caída del 4,2% en el mes, y representando la mayor caída desde abril de 2020. Por lo tanto, esta caída significativa junto a los datos de empleo que conocimos la semana pasada, han dado pistas o ha llevado a los mercados a abalanzarse sobre este indicador adelantado y reposicionarse hacia un posible informe de inflación significativamente más suave mañana. Esto, como consecuencia, lo que decimos, ha llevado al par al alza, haciendo que durante la mañana europea de hoy el par haya superado momentáneamente ese tan esperado umbral del 1,10. Estamos a la espera de ese catalizador de la jornada, de la semana, mejor dicho, ese dato de inflación en Estados Unidos que se hace público mañana mismo, este miércoles. ¿Qué esperan de la lectura? Porque ya nos están diciendo varios analistas que puede que no se lleve esa sorpresa Jerome Powell y que justifique parte del futuro de una política monetaria de endurecimiento y que mantenga esas subidas de tipos en julio y también en septiembre. Sí, yo en general, y esto es lo que adelantan los mercados, es que las previsiones de una subida el próximo 26 de junio son bastante certeras. Entonces, la pregunta es qué va a pasar a partir de entonces. Un poco relacionado con lo anterior, nuestras expectativas, y que están en línea con el consenso de mercado, sí que se posicionan hacia un informe de inflación en junio más suave en Estados Unidos. Las previsiones apuntan a una caída del crecimiento interanual de la lectura general del 3,1% frente al 4% del mes anterior, mientras que no son tan optimistas para la lectura subyacente, que auguran una caída del crecimiento al 5% con respecto al 5,3% anterior. En cualquier caso, y sin ser un resultado excesivamente favorable, si llega a darse el caso de que la lectura final es alineada con estas expectativas o incluso algo más suave, como podrían sugerir estos datos que hemos comentado del precio de las subastas de coches o los datos de empleo de la semana pasada, podría reforzar, quitar fuerza al argumento más agresivo de la Reserva Federal y, por tanto, rebajar las posibilidades de que veamos sucesivas subidas tras la reunión de julio. También centrar en Reino Unido. Hoy hemos conocido un gran número de referencias macro para este país. Principalmente ha sido el desempleo, que sube hasta el 4%, pero lo que me llama la atención es esa inflación laboral, ese efecto de segunda ronda y cómo los salarios se han disparado casi un 7% con un país que no consigue controlar la inflación, y a pesar de esas subidas de tipos, que hay casas de análisis que ponen hasta en el 7% para finales de año. Sí, efectivamente, los datos, sobre todo de mercado de trabajo de hoy, eran el plato fuerte
para los observadores de la libra. Y bueno, en general, como has apuntado, los datos de desempleo, de aumento del empleo y demás no distaban mucho de los resultados que habíamos conocido el mes anterior, por lo que no esperábamos mucha sorpresa ni para bien ni para mal, pero justamente el dato de crecimiento de los salarios era el que iba a ser el foco de atención de hoy. Es que tras la última decisión de tipos del Banco de Inglaterra, donde dispusieron aquella subida de 50 puntos básicos cuando el consenso de mercado apuntaba con bastante certeza a tan solo 25, surgió esa conversación sobre la posibilidad de que exista una espiral de precios y salarios en Reino Unido. Como has comentado, efectivamente el crecimiento de los salarios en junio ha sido del 6,9%, no solo superior al dato anterior, sino también a lo que adelantaban los mercados, y esto pues pone en riesgo de nuevo la trayectoria o la posible trayectoria desinflacionista en el Reino Unido. No obstante, hay que destacar que la libra, tras la publicación de estos datos, ha subido tanto con respecto al dólar como con respecto al euro, y creemos que se debe a que, puesta en referencia con datos anteriores y sobre todo con las revisiones al alza de los últimos datos, este 6,9% no ha resultado tan doloroso como podíamos esperar en un primer momento. De cualquier forma, y para saber o poder dibujar con mayor certeza lo que va a hacer el Banco de Inglaterra en las próximas reuniones, casi con total certeza una subida de 25 puntos básicos el próximo 3 de agosto, habrá que esperar al informe de inflación de la próxima semana. En el caso, hay un peligro de que se produzca una crisis como la del mini budget, del Liz Truss. Están también los rendimientos de los bonos en niveles cercanos. Bueno, la libra, por ejemplo, se encuentra en una mejor situación para hacer frente a una crisis así, y de cualquier forma lo que vivimos en septiembre fue más bien una crisis, un compendio de inestabilidad política, económica e incerteza en general, por lo que no trabajamos con el mismo escenario, y el posible surgimiento de una recesión en el Reino Unido está ahora sobre la mesa, por lo que, de llegar a darse, no resultaría tan sorprendente como quizá aquella publicación del mini budget de otoño. Liz Truss, ya lo sabemos, 44 días después acabó fuera del gobierno. De momento Rishi Sunak aguanta el envite. María Marcos, analista de Forex en Monex Europe, muchas gracias por haber atendido a Negocios Televisión. Buena tarde. Muchas gracias a vosotros.